Le doy la bienvenida para continuar con el análisis al consultor de seguridad y Fuerzas Armadas, Alexei Chévez. ¿Cómo estás, Alexei? Gusto en saludarte. Un saludo a ti y a tu auditorio. Alexei, ¿cómo entender? Primero me gustaría empezamos este espacio hablando un poco de la percepción de los números, sobre todo en materia de percepción. ¿Cómo entender que en materia de percepción el presidente esté tan bien aprobado, pero cuando empezamos a revisar y se le empieza a cuestionar a la gente sobre lo que se está haciendo en materia de seguridad del gobierno que este presidente encabeza, que está muy bien posicionado, pues sale completamente reprobado? ¿Cómo entender estas disparidades, Alexei? Ayúdanos a entender esto. Bueno, como tú lo mencionas muy acertadamente, la seguridad es un asunto de percepción y el presidente ha sido muy hábil en posicionar esta parte de la seguridad en los fallos de otras administraciones. Desafortunadamente, pues se le está acabando el tiempo, porque ya 3 años ya no puede uno seguir culpando a otras administraciones por el aumento de números de homicidio, por los desaparecidos, por los feminicidios. Pero, sin embargo, esta narrativa hasta el día de hoy le ha funcionado muy bien al presidente en colgarse de las fallas de otras administraciones sin asumir la responsabilidad que les corresponde a ellos allá 3 años. Veo con la llegada, hablando de responsabilidad, con la llegada de los nuevos gobiernos, la gran mayoría morenistas. Por dos lados me gustaría poder charlar este tema, pues las estrategias que hasta el momento pues no están teniendo resultados en estados en donde ya llevan aproximadamente unos 3 meses desde el día de la elección, el 6 de junio, que tomaron protesta, sobre todo en Sinaloa, Sonora, Baja California. Siguen siendo estados severamente golpeados, en donde podría uno entender o percibir que la coordinación sería mucho más estrecha con un gobierno estatal del mismo partido. ¿Dónde se está perdiendo? ¿Dónde no hay eslabón hablando del combate y las políticas públicas en materia de inseguridad? Bueno, es un poquito injusto el reclamarle al gobierno que lleva apenas 3 meses resultados. Yo creo que habría que esperar un poco más. Sé que es muy difícil, pero habría que esperar un poco más para que estos gobiernos pudieran generar unas políticas públicas en caso de que las tengan en materia de seguridad. Desafortunadamente, hay una constante en estos nuevos gobiernos emanados del mismo partido del presidente, que es el dejar a un lado la seguridad y depender completamente de las indicaciones del presidente Ya. sobre qué hacer en materia de seguridad. Y esto pues definitivamente está comprobado que no está funcionando a 3 años ya de seguir intentando su misma estrategia. Es una estrategia fallida, es una estrategia que no está generando los resultados que él hubiera querido y que muchos expertos y analistas y los números propios están confirmando que no está funcionando. Sí. En este sentido, ¿verías un cambio de timón para estos próximos 3 años vaya, continuaremos con esta misma narrativa, con esta misma política, con esta misma ruta, digamos? Bueno, si algo ha caracterizado al ciudadano presidente es continuar con las ideas que tiene y que piensa que van a funcionar. Entonces yo no albergo ninguna esperanza en que podamos cambiar esto en los próximos 3 años. Tal vez si le damos un voto de confianza a la Guardia Nacional y el próximo año tendría que tener 140,000 elementos, tal vez haya un pequeño cambio en los números, pero yo no tengo muchas esperanzas porque la Policía Federal en la administración anterior eran 36,000 hombres, hoy son 100,000 y los números son exactamente los mismos, si no es que peor. Sí. Mira, Alexei, hace poco escuchaba al periodista Ricardo Ravelo sobre su nuevo libro, Los narcopolíticos. Me gustaría preguntarte hasta qué tan profunda, hablando de los
uno de los principales generadores de la violencia en el país son los cárteles de la droga. ¿Hasta qué punto se han enraizado en el sistema político para tratar de entender lo difícil, y sin justificar al nuevo gobierno y a los gobiernos anteriores, lo difícil que puede llegar a ser el combate a estas organizaciones criminales? ¿Hasta dónde llegan estos brazos? Bueno, es muy difícil en estos tiempos entender hasta qué grado municipios que han sido completamente abandonados por el Estado, el Estado en mayúsculas y los estados en minúsculas, municipios de Zacatecas, municipios de Guanajuato, de Tamaulipas, de Michoacán, Chiapas, Guerrero, donde definitivamente no tienen absolutamente ningún control sobre no solo la seguridad, sino que también el aparato productivo, la extorsión, el robo a negocios, la venta de productos, dependen de lo que decide el crimen organizado. O sea, yo te diría que más que un narcoestado hay un dominio por parte de estas organizaciones criminales de varios municipios del país. Yo no lo vería como como estados perdidos o completamente controlados, aunque tal vez Michoacán se acerca un poquito más a esto, pero definitivamente no, todavía no perdidos. Oye, eso me lleva a preguntarte, estas organizaciones criminales, pues cada vez más fuertes, parece que que es imposible, digamos, cortar la cabeza a esa hidra, que de por sí le cortan la cabeza y salen 9 cabezas más. Digamos que estas organizaciones pues siguen siendo muy poderosas aquí en el país. Bueno, han aprovechado la política del presidente de los famosos abrazos no balazos, el llamado que les ha hecho constantemente a que depongan las actividades criminales, sin entender que definitivamente esto no es Colombia, no hay un interés político para que ellos depongan esta actividad criminal, porque es una actividad que le está generando ingresos. Entonces, esta percepción que tiene el presidente no está funcionando, y por supuesto el no ejercer ningún tipo de acción contra los grupos criminales pues ha resultado en que están empoderados y que veamos escenas cada vez más terribles, como la balacera el día de ayer en playas de Cancún, a pesar de que hay 17,000 elementos, 1,700 elementos, perdón, de la policía, y recientemente inaugurada policía turística en el Quintana Roo. Sí, increíble ver en jet ski pues una actividad acuática turística 100%, disparándose. Ahora sí que quitan ya los caballos como del viejo este y ahora la sustituyen por motos acuáticas. Me lleva a preguntarte también sobre este sentido del crecimiento de la Guardia Nacional. Lo ven como un negocio, el tema de las drogas. Quedó como de lado todo el tema de la legalización de la marihuana, todo este proceso que se venía discutiendo, pues ya quedó de lado, como que ya no es agenda o ya no levanta el rating político de los que estaban involucrados, de los políticos. ¿Qué crees que sucedió ahí, si es que ya lo dejamos de lado este tema? Bueno, yo creo que no es rentable en este momento para ningún grupo político hablar de la legalización de la marihuana cuando tenemos los índices de violencia que tenemos, que no están necesariamente correlacionados. La marihuana con la violencia no están necesariamente correlacionados, al menos no en países donde este producto es legal. Sin embargo, aquí en México hoy no podemos hablar de legalizar un producto como la marihuana cuando tenemos 100,000 muertos en 3 años, 36,000 aproximadamente cada año. O sea, el problema es que no es rentable en este momento para ningún grupo político tocar esto, ¿no? Bueno, Alexei, pues muchísimas gracias por este análisis. Vaya que cuando uno le entra al tema de la inseguridad y la violencia en el país, pues sí es multifactorial, pero pues todos coinciden y coincidimos en que lo que se está haciendo ahora, pues se tiene que cambiar.
Bueno, Alexei, muchísimas gracias por esta charla. Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Gabriel, un saludo, un abrazo y felices fiestas.